Bien, oremos brevemente, por favor. Padre Celestial, a través de Jesucristo, gracias una vez más por todo lo que hasta aquí hemos disfrutado, hemos sido edificados y queremos, Señor, continuar instruyéndonos en tu palabra. Usa tu palabra, Señor, para hablar a nuestras vidas, cambiar aquellas cosas que no están bien, fortalecer aún más aquellas cosas que en tu gracia podamos estar haciendo bien. Pero cada día, Señor, necesitamos crecer en gracia y en el conocimiento de tu voluntad. Llévanos cada día a tu madurez, Señor. Queremos reflejar el fruto del Espíritu, tu carácter, tus virtudes. Y para eso necesitamos la influencia, la asistencia, la ayuda de tu glorioso Espíritu Santo en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, abran sus Biblias por favor en Cantares. Cantar de los Cantares es el canto más precioso, es como decir el rey de reyes, es el rey entre muchos reyes. El Cantar de los Cantares es el cántico entre muchos cantares. Este libro, hermanos, para continuar con el desarrollo de la tercera verdad que hemos estado analizando, la intimidad sexual es un deleite. Ya hemos visto que es una creación perfecta, es un regalo de gracia, pero también en esa bondad maravillosa nuestro Dios nos permite deleitarnos con nuestra esposa en ese ámbito de la intimidad sexual. Y una de las cosas, hermanos, que a mí siempre me ha llamado la atención es que para Dios esto es tan importante también que nosotros lo entendamos, que dejó en la Biblia un libro completo respecto de este tema. Porque Cantar de los Cantares se refiere precisamente a eso, al amor, a la celebración del amor romántico entre un hombre y una mujer, entre su esposo y su esposa. De hecho, el contenido que vamos a observar a continuación, no todo, desde luego, aquello que nos compete directamente con el tema del deleite, es un contenido que para nada es un tabú. Como al principio lo dijimos. De hecho, los judíos creían que una persona menor de 30 años no podía leer este libro. De hecho, con el tiempo, a través de la historia, se trató de darle un sentido figurado a esto. No sé si lo han escuchado. Cantar de los Cantares es el amor de Cristo con su iglesia. Hermanos, Cantares es el amor de un hombre y una mujer. Cuando tú observas el lenguaje y lees una y otra vez cada uno de los 8 capítulos de Cantares, te das cuenta de eso. Se resalta el tema erótico. Eros es una palabra griega que dice relación con eso. El amor sexual. Erótico viene de eros. Y es impresionante cómo aquí Salomón resalta las virtudes y características corporales, no solo del hombre, sino también de la mujer. Se habla de manera positiva y piadosa en cuanto a este tema romántico, erótico, entre un hombre y una mujer dentro de la esfera del matrimonio. Ahora bien, piensen lo siguiente: ante la inmoralidad sexual de Sodoma y Gomorra, ante el adulterio de David, ante la poligamia de Salomón, bueno, era necesario, podríamos decir, tener una perspectiva divina, piadosa, bíblica, positiva, en contraste con la inmoralidad de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Entonces era necesario este libro para los matrimonios principalmente, o para los solteros que algún día van a
contraer matrimonio con una mujer. Mira cómo inicia el capítulo 1 de Cantares, versículo 2. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Mira, este beso que aparece aquí no es un besito así en la mejilla. En el hebreo da la idea de intensidad, da la idea de pasión. No es un simple beso, es un tremendo beso, podríamos decir. Es un calugazo. ¿Entienden el chinelismo ese? Esa es la connotación aquí. Si él me besara con los besos de su boca o con besos de su boca. Mira el versículo 13 ahora del mismo capítulo. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre, ¿qué? Mis pechos. Que reposa entre mis pechos. Capítulo 2, verso 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Es único, está diciendo esta mujer. Bajo la sombra del deseado me senté. Esta mujer deseaba a este hombre. ¿Estás entendiendo el lenguaje? ¿Para dónde apunta esto? Esto es una creación de Dios. Esto es algo piadoso. Esto no es morbo, hermanos. Esto es algo precioso, esto es algo maravilloso dentro de la esfera del matrimonio. Y su fruto fue dulce a mi paladar. Versículo 16 del capítulo 2. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Capítulo 4. Y aquí se va intensificando el lenguaje. Notémoslo. Cantares 4 del 1 en adelante. He aquí que tú eres hermosa. Ahora él está describiendo a esta mujer. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas o velo como de paloma. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manada de ovejas trasquiladas. Uy, este hombre está avanzando en el cuerpo. Ojos, cabellos, dientes, como manada de ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Versículo 3. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. No le tires ese piropo, por favor, a tu esposa. Tu cuello como la torre de David, edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valiente. Y ahora, atención, 5. Tus 2 pechos. ¿Qué leímos en Proverbios 5? Tus caricias, en el hebreo, pechos, senos, te satisfagan todo el tiempo. Ahora aquí lo confirma Salomón y él dice, tus 2 pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Y al final del 7 lo que dice, y en ti no hay mancha. Mira, ojos, cabellos, dientes, labios, mejillas, cuello, pechos. Al principio dije que Dios nos creó, tanto al hombre como a la mujer, con zonas erógenas. Zonas que Él preparó, que Él diseñó para disfrutar ese deleite de manera especial en el marco del matrimonio.
Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuáles de esas zonas erógenas se señalan aquí en el pasaje? ¿Podríamos decir el cuello? ¿Podríamos decir los pechos? Lenguaje bíblico para resaltar esta verdad que la intimidad en el matrimonio es un deleite para disfrutarlo. Versículo 11 del capítulo 4. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Qué interesante, ¿no? Al principio partió diciendo, oh, si me besara, es un beso intenso. Capítulo 5. Y esto se va, repito, intensificando y se van señalando otras partes del cuerpo porque se resalta la belleza erótica, se resalta la belleza sexual, se resalta la belleza entre esa mujer o también en ese hombre. Él dice, mi amado es blanco, ahora está hablando ella. Atención, hermanas. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Él es exclusivo, dice la hermana. Él es único para mí. No hay nadie más como él. Ni Rambo necesito yo. Mi hombre, aunque sea todo debilucho, pero es mi Rambo para mí. Entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas. 13, sus mejillas como una era de especies aromáticas, sus labios como lirios que destilan mirra fragante. 14, sus manos como anillos de oro engastados. Ahora la señora, ahora la mujer dice, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Mira la mujer lo que dice, sus piernas. Versículo 15, como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Mira lo que dice el 16, al final. Perdón, después, su paladar dulcísimo. Y mira lo que dice ahora, todo el codiciable. Codiciable. Hermana, no sea codiciosa. Codiciable. Un lenguaje, insisto, que resalta este amor romántico, este deleite erótico dentro del marco del matrimonio y únicamente en ese marco, porque Dios así lo ha determinado. Capítulo 6, versículo 3. Vuelve a decir, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Qué lindo lenguaje, ¿no? Versículo 8. 60 son las reinas y 80 las concubinas. Solo Salomón podía decir esto, ¿no? Y las doncellas sin número, más, mira lo que dice, más, una es la paloma mía, la perfecta mía. Capítulo 7. Intensidad, nótelo a continuación, capítulo 7, versículo 1. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Mira lo que dice ahora. Los contornos de tus muslos. Vamos un poco más allá, ¿no? Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Cuidado ahora, ¿qué viene ahora? Versículo 2, tu ombligo. ¿Estás entendiendo cuando hablo de intensidad aquí? Al principio se mencionaron algunas partes del cuerpo, pero ahora vamos avanzando y avanzando. Se va resaltando este amor romántico. Tu ombligo como una taza redonda, que no le falta bebida. Tu vientre, como montón de trigo cercado de lirios.
tus dos pechos como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Hesbón, tu nariz como la torre del Líbano. 5, tu cabeza y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey. Versículo 6, qué hermosa eres y cuán suave. Cuán suave. Aquí la suavidad no tiene que ver con la actitud de la mujer. Aquí la suavidad tiene que ver con su cuerpo. Y nota, hermano, tenemos contorno de tus muslos, ombligo, vientre, pechos, cuello, ojos, cabeza. Versículo 7, tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos. ¿Notan el énfasis de los pechos en Cantares? Versículo 8, yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas. Versículo 10, yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Conmigo tiene su contentamiento. ¿Recuerda lo que leí en Tito 1:15? Para los puros, todas las cosas son puras. ¿Por qué tendríamos que ver con morbo esto? ¿Por qué? Si es un lenguaje bíblico, si es algo que Dios quiere resaltar y que los matrimonios lo entiendan y lo disfruten. Contentamiento aquí que usa en el versículo 10, chuká en el hebreo, así tal cual, es deseo. Deseo, es decir, y conmigo tiene su deseo. Y por todo lo que hemos leído y por todo lo que hemos señalado, tiene que ver con ese deseo erótico. Acompáñenme por favor a continuación a 1 Corintios 7. 1 Corintios capítulo 7. Si bien es cierto, hermanos, estamos abordando este punto de que la intimidad sexual es un deleite, es un placer dado por Dios para el matrimonio, también es un deber. Es un deber. ¿Qué dice 1 Corintios 7? Bueno, ustedes saben que 1 Corintios es una carta donde Pablo, el apóstol, responde interrogantes, responde preguntas, responde cuestiones que tenían que ser obviamente corregidas en ese contexto tan corrupto de Corinto, por ejemplo, donde sobre todo la inmoralidad sexual era algo demasiado evidente. Y él dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Eso es un eufemismo también, que tiene relación con tomarla como esposa, la relación sexual como tal, etc. No tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, de todas las distorsiones inmorales del sexo, porneia en el griego esa palabrita, por causa de aquello, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Lo que nos compete de manera directa. Versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El verbo cumpla aquí que utiliza Pablo, el marido cumpla, versículo 3, es una palabra que literalmente significa pagar. Es un término comercial. Paga lo que debes. Paga la deuda que tienes con tu cónyuge. ¿En qué sentido? En el sentido del deber conyugal. Y la palabra deber aquí también en el griego significa obligación, es una responsabilidad. Y es muy curioso, hermanos, es muy interesante que algo deleitoso
se presente como un deber. Es interesante eso. Imagínate si a alguien aquí le gusta jugar tenis y en el trabajo te dicen, bueno, por el trabajo, como una medida de esparcimiento, de qué sé yo, de distracción, después del trabajo o dentro de las horas de trabajo, vamos a jugar tenis. Y a ti te encanta el tenis. Se transforma en un deber, es un deleite para ti, pero al mismo tiempo te están diciendo que será un deber. Bueno, esa es la idea aquí. Hay que cumplir, es un deber, pero al mismo tiempo sabemos bíblicamente que es un deleite. Ahora bien, es una deuda, pero una deuda de amor dentro del matrimonio. El esposo y la esposa tienen la responsabilidad dada por Dios de satisfacerse mutuamente y con ello deleitarse recíprocamente también. En condiciones normales, así lo establece Dios. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En este versículo 4 hay un principio de autoridad, y es el siguiente. En la esfera terrenal, el cuerpo de mi esposa es mío, mi cuerpo es de ella, y de nadie más. Pero también sabemos que divinamente mi cuerpo pertenece al Señor. Y divinamente el cuerpo de mi esposa pertenece al Señor. Verticalmente somos de Él. Horizontalmente nos pertenecemos. Y cuando tú te casas, cedes los derechos de tu cuerpo a tu esposa. Esposa, cedes o debes ceder los derechos de tu cuerpo a tu esposo. Y yo estaré satisfecho en la medida que la pueda satisfacer a ella. ¿Recuerdan el ejemplo que les di al principio? Si tú amas verdaderamente a tu esposa, estarás más preocupado primeramente por satisfacerla a ella antes que a ti mismo. Y en la medida que estamos dispuestos y entregados a satisfacerla a ella, preparándola, nosotros somos también o estamos siendo satisfechos en la medida que nos entregamos a ella en la intimidad sexual. De hecho, hay un principio. Pablo registró las palabras que no están registradas en los evangelios. Es más bienaventurado dar que recibir, ¿no? Aunque ahí se refiere a otra cosa, obviamente. Ahora bien, el apóstol Pablo aquí está dando esta autoridad o potestad o poder. ¿Estás disfrutando, querido hermano? ¿Estás deleitándote verdaderamente con tu esposa? Y no pienses, por favor, solo en el evento del acto sexual. Estamos de acuerdo que hay situaciones complejas, estamos de acuerdo que hay etapas que se viven en el matrimonio, estamos de acuerdo también que hay enfermedades circunstanciales que impiden muchas veces el desarrollo normal de la pareja o del matrimonio. Estamos de acuerdo con eso. Pero estamos hablando en líneas generales, en condiciones normales. ¿Estás cumpliendo con tu esposo, esposa? ¿Estás cumpliendo con tu esposa, esposo? Bueno, al esposo no hay que pedirle dos veces, muchas veces, ¿no? Por la tendencia que tenemos natural. La esposa generalmente se distancia más de la relación íntima como tal.
Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que tener esa sabiduría para encauzar, para preparar a nuestra esposa, teniendo en consideración que biológica o corporalmente sea más lenta para prepararse para ese momento maravilloso, para ese momento sublime del éxtasis, del orgasmo, etc. Y acuérdate de esto, hermano. Si has venido practicando esto, no importándote lo que ella esté sintiendo o pensando, recapacita, hermano. Y cuando vuelvas a estar con tu esposa, tienes que disponerte o prepararte tú para satisfacerla a ella en primer lugar. Y dedica el tiempo necesario para acariciarla. No quiero ir más allá en esto, pero creo que estás entendiendo, hermano. Toma la iniciativa de hacerlo y te darás cuenta que eso te va a bendecir a ti también. Y Dios permitirá también satisfacción en ti en la medida que lo hagas. Un pequeño consejo. Ten cuidado o considera aquello en la intimidad sexual que le provoca daño a tu esposa o que le provoque desagrado a tu esposa. Considéralo. O viceversa. Esposa, considera aquello que le produzca dolor o daño a tu esposo o que le produzca desagrado. Son dos principios válidos que puedes aplicar y saber hasta dónde llegar en tu relación con tu esposa para que puedan disfrutar de manera plena. A ver si estamos entendiendo. ¿Quién creó este deleite sexual? ¿Quién creó este maravilloso orgasmo dentro del matrimonio? ¿Quién fue? ¿El diablo? Dios, dilo con toda tranquilidad, Dios lo creó y fue un regalo que nos dio. Y querido hermano, no te olvides de esto, en la medida en que el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, mantengan una relación personal con el Señor, se deleiten en el Señor, se sometan al Señor, te garantizo que tu experiencia en tu intimidad con tu esposa será mucho más plena. Será mucho más plena. Mira, hace algún tiempo atrás compartí esto con una persona y, a ver, deben haber pasado unos 6 meses que habíamos conversado. Entonces un día recibo un llamado por teléfono de un hermano y me dice, Pastor Adiel, ¿sabe qué? Comenzamos a hacer lo que nos aconsejó y la noche anterior me dice, tuvimos una noche, pastor, que ni le cuento, había una cierta confianza. Y lo más lindo de esto es que él atribuyó eso a su mejor obediencia al Señor, a su deleite más profundo en el Señor, a su sometimiento de ambos al Señor. Entonces él concluye, si estamos haciendo esto, si estamos deleitándonos en el Señor, y como la intimidad sexual es un regalo del Señor que está dentro de su creación perfecta, como regalo de Dios, entonces ¿por qué sería un impedimento disfrutar más? Al contrario, deberíamos disfrutar más. Hermano, cuando obedeces, ¿te sientes bien o mal? ¿Bien? Cuando obedecemos al Señor, experimentamos un deleite. Pero al revés, cuando desobedecemos, si somos verdaderos creyentes, nos sentimos mal. Hay un dolor. Cuando logramos vencer la tentación, cuando voy al mall y observo a una dama, miren hermanas, los varones nos damos cuenta a kilómetros cuando viene una mujer mal vestida y si puedo no insistir en seguir mirándola.
Nos damos cuenta kilómetros de eso. Y cuando logro vencer esa tentación de no codiciar a una mujer que no es mi esposa, y comienzo a entrenar mi mirada, hay un placer en mi vida, hay una bendición, hay un gozo por vencer la tentación, pero me siento miserable cuando me veo tentado y caigo en ese pecado. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Qué sigue diciendo Pablo? No os neguéis, esto es confirmando lo anterior, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente la oración y volver a juntaros el uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Cómo comienza el verso 5? No os neguéis el uno al otro. Esto es un mandamiento enfático que confirma todo lo anterior. Pero Pablo sigue diciendo, a no ser por algún tiempo de mutuo. Esto es importantísimo. Mutuo. La palabra mutuo implica hombre y mujer, ambos considerados en esta decisión. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Con qué propósito? Pablo lo dice claramente, para ocuparos. Tiene un objetivo esta decisión que mutuamente toma el matrimonio en este sentido: ocuparse sosegadamente en la oración. Entonces la decisión final de abstenerse temporalmente en la intimidad sexual dentro del matrimonio es del mismo matrimonio. No hay terceras personas aquí involucradas en esa decisión. Dios ha demandado esa responsabilidad solo al esposo y a la esposa, nadie más. Recuerdo una vez, después de una enseñanza, no sé si era de esta temática o no, se me acerca un hermano con su esposa y me dice: oiga, pastor, tengo una duda. A la iglesia a la que yo voy, el pastor me pidió que predicara a fin de mes. Pero añadió a eso la exigencia de no tocar a mi esposa. Para más problema, el hermano, estábamos como a 5 del mes recién. O sea, era un martirio para el pobre hermano aguantarse como 4 semanas. Bueno, lo que recuerdo haberle contestado, bueno, muéstrale este pasaje, 1 Corintios 7:5. Si tu esposa no está de acuerdo, el pastor no tiene nada que hacer en esa decisión. Porque el apóstol Pablo dice claramente que aquí están involucrados el hombre y la mujer. Primero dice, no se nieguen, no lo hagan. Porque tú, varón, no tienes potestad sobre tu propio cuerpo, sino tu esposa. Y tu esposa no tiene potestad sobre tu propio cuerpo, sino tu esposo. Por lo tanto, no se nieguen, no se nieguen. Pero dentro del matrimonio pueden surgir situaciones que ambos, con el propósito de ocuparse en ese objetivo de orar al Señor de manera enfocada en ese propósito, entonces pueden tomar, y está permitido por Dios, que se abstengan temporalmente. Pero vuelvo a insistir, esa decisión debe ser exclusivamente del matrimonio. Con el objetivo de ocuparse sosegadamente en la oración. Y lo interesante de esto, hermanos, vuélvanse a juntar en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Para que no los tiente Satanás. Querido hermano, si hay algo en que Satanás está interesado,
de manera muy, muy dedicada es a que pongas tus ojos en otra mujer, en que comiences a aceptar solicitudes de amistad de amoríos antiguos. Si hay algo en que Satanás está interesado en ti, varón, en que comiences a hacer ojitos con otras mujeres que no son tu esposa, porque él sabe que una de las áreas más vulnerables que nosotros los varones tenemos es precisamente esta. Y añade a aquello el hecho que estés pasando una situación difícil, compleja en tu matrimonio. Mucho más vulnerable estás. Por eso, amados hermanos, personalmente creo que es vital entender que cuando en el matrimonio estamos pasando por situaciones complejas, es donde mayormente tenemos que depender del Señor. Si tu esposa no te valora, si tu esposa no te admira, y en el trabajo tienes a una secretaria insistentemente que está dándote palabras de halagos, y estás pasando esa situación difícil, compleja, esa etapa complicada en tu matrimonio, si no te cuidas, hermano, si no te aferras al Señor con todas tus fuerzas, vas a caer. Por eso el apóstol Pablo aquí es tan enfático. Vuelvan otra vez a estar juntos, porque la abstinencia sexual alargada en el tiempo es peligrosísima. Por eso, hermanas, ustedes tienen que tener mucho cuidado con manipular al esposo, con controlar al esposo, con decirle al esposo que si cometió un error, te voy a tener a dieta 3 meses. Ten cuidado con eso, hermana, porque no tienes idea lo que estás haciendo. Porque tu esposo no piensa como tú en este sentido. La abstinencia sexual en el matrimonio no debe ser para manipulación, no debe ser para controlar a tu esposo, no debe ser para castigarlo, tampoco. Porque aquí cuando observo en el texto versículo 5, la abstinencia tiene otro propósito. No de castigo, no de manipulación, no de control. Y recuerda lo que dice el apóstol Pedro, Satanás ¿cómo anda? ¿Como un gatito rugiente? ¿Como un conejito? Como un león, buscando a quién devorar. Y esta área es la que los hombres más tenemos que cuidar. Esta es una de las razones por las que trato en la medida de lo posible andar bien acompañado. Y con estos 3, ¿qué más quiero, no? Bueno, ya que estamos en 1 Corintios 7, ¿me permiten 5 minutos para los solteros? 4, 3, 6, dejémoslo en 6. 1 Corintios 7, 39. Personalmente creo que en el Nuevo Testamento este pasaje es el más directo, el más contundente para enseñar a los solteros creyentes y solteras creyentes que la elección de su futuro esposo debe ser solo en la esfera
de los creyentes convertidos. Me encantaría decir solo creyentes, pero ustedes saben que muchos decían creer en el Señor de acuerdo a Juan 6, Juan capítulo 2, pero el Señor sabía muy bien que esa fe no era una fe genuina. ¿Qué dice en el versículo 39? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, porque ya queda nuevamente soltera la hermana, libre es para casarse con quien quiera. Coma, con tal que sea en el Señor, no en el diablo, en el Señor. Viene ahí el joven, esto es típico, pastor, ¿con quién me voy a casar? Mira, no tengo idea. ¿Qué te dice el Señor? Con quien tú quieras. ¿Escuchaste lo que dice el texto? ¿O leíste lo que dice el texto? Repito, esta mujer viuda es que vuelve a ser soltera otra vez. Por tanto, el principio se aplica a la soltería aquí también. Mira lo que te dice Dios soltero. Escucha. Libre es para casarse con quien quiera. Y dentro de esa libertad, obviamente siempre hay un marco regulatorio. ¿Cuál es? Con tal que sea en el Señor. Pero la decisión es tuya. Y bíblicamente hay agentes o hay elementos colaborativos de esa decisión que vas a tomar. No significa que van a escoger por ti, porque tú eres el que escoge. Pero ¿cuáles son esos agentes colaborativos? Si tus padres son creyentes, es importantísimo conocer la opinión de tus padres. Es importantísimo involucrar a los pastores de tu iglesia para que guíen, para que orienten. ¿Por qué, joven soltero? Porque los pastores, porque tus padres van a ver otras cosas que tú no puedes percibir por tu inexperiencia. Tus padres, los pastores, han vivido más cosas y te van a ayudar a que tu elección sea piadosa. Pastor, pero yo he buscado y no hay. Pregunta, ¿tienes el don de continencia? No, pastor, no lo tengo. Entonces ya llegará. Ya llegará. El pastor Joel les va a enseñar de esto. Así que todas sus dudas a él después le preguntan respecto de esto. Con tal de que sea en el Señor. Hermanos, creo que ha quedado claro que la intimidad sexual dentro del matrimonio es un deleite sagrado. Pero, permítanme por favor leer una cita de R.C. Sproul. Él dice esto: antes de casarse, el hombre invierte una enorme cantidad de energía para cautivar y conquistar a su esposa. Él inicia la relación de cortejo con el celo y la dedicación de un atleta olímpico. Le da a su chica la atención completa, haciéndola el centro de su devoción. Una vez el matrimonio se ha consumado, nuestro atleta vuelve su atención a otras metas. Se imagina que el aspecto romántico de su vida ya está bajo control y se dedica a escalar nuevas alturas. Le dedica menos y menos tiempos a su esposa y la trata como si fuese menos importante. Mientras tanto, la mujer, habiéndose acostumbrado al proceso del cortejo, entra al matrimonio esperando que eso continúe. Con toda razón. A medida que el matrimonio avanza, ella le dedica más y más atención a su esposo, mientras él le dedica menos. Ahora ella le lava su ropa, le cocina su comida, le hace la cama, mientras él se vuelve menos afectuoso,
aunque posiblemente más erótico, saliendo menos con ella y generalmente prestándole menos atención. Cuando este síndrome continúa sin control, el resultado frecuentemente es una aventura extramarital. Él agrega: en cierto momento de mi ministerio, aconsejaba a 16 parejas con problemas con una tercera persona. En cada caso le hice la misma pregunta a la parte infiel, sea el hombre o la mujer. Esta es la pregunta: ¿qué te atrajo de la otra persona? Y en cada caso la respuesta fue esencialmente la misma: él me hizo sentir como una mujer, o ella me hizo sentir como un hombre de nuevo. Es fácil hacer sentir a una mujer como mujer durante el cortejo. No es tan fácil durante el matrimonio. Simplemente no puede hacerse si la esposa es considerada secundaria en importancia. Fin de la cita. Antes de leer esta cita dije lo siguiente: la intimidad sexual en el matrimonio es un deleite, pero comienzan a suceder situaciones en el matrimonio, etapas en el matrimonio, heridas en el matrimonio, palabras fuertes en el matrimonio, desconsideraciones en el matrimonio, etcétera, etcétera. Algo comienza a suceder. En Malaquías capítulo 2, Dios confrontando al pueblo de Israel, una de las cosas o de los pecados que cometió Israel fue la infidelidad con sus esposas. Y 3 veces Dios demanda a Israel a través del profeta su deslealtad con la mujer de tu pacto. La infidelidad o deslealtad. Y la infidelidad nunca es automática y sorpresiva con otra persona. Siempre tuvo su inicio aquí, por distractores o elementos distractores externos, que después comenzamos a guardar en nuestra mente. Como vimos el patrón de Génesis 3. Algunos pensamientos comenzaron a invadir mi mente, palabras suaves o insinuantes. Y como dije también recién, y si a todo esto le añadimos alguna situación compleja que estamos viviendo en el matrimonio, más vulnerables caemos o más vulnerables somos en este sentido. Recuerdan que al principio, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra, ambos estaban desnudos, hermanos. Ese primer matrimonio estaba sin mensajes escondidos de WhatsApp. Transparentemente, no habían llamadas que el esposo no quería responder frente a su esposa porque era una llamada un tanto peligrosa. Yo les aseguro, hermanos, que si hubiese existido el Facebook antes de Génesis 3, el WhatsApp antes de Génesis 3, las solicitudes de amistad antes de Génesis 3, si hubiese existido eso, Adán y Eva nunca hubiesen tenido claves personales para evitar que el esposo o la esposa revisara el Facebook. Jamás. Porque había una perfección en esa relación, había una transparencia en esa relación, había honestidad en esa relación. Pero eso se comienza a destruir, eso se comienza a alterar, porque tenemos a 2 pecadores viviendo dentro de ese mismo hogar, con un ego terrible, con un orgullo terrible, con una soberbia terrible, que ninguno de los dos quieren ceder.
Y Dios comienza a tratarnos, Dios comienza a golpear nuestro carácter, Dios comienza a golpear, a tratar, a quebrantar la forma en que le hablo a mi esposa. Y quiero confesarles algo, hermanos. He tenido que derramar lágrimas personales porque no he hecho mi trabajo o no he funcionado de manera piadosa delante de mi esposa. Pero por una y otra razón Dios trata con mi vida a través de ella misma. Porque, hermano, tienes que entender, si hay alguien que Dios va a usar para conformar la imagen de su Hijo en tu vida, es tu esposa, incluidos los errores que tiene, incluidos los pecados que tiene, porque eso a ti te hace ser más paciente, más comprensivo, más sensible. Y con esto no estoy diciendo que tengamos que aplaudir los pecados del otro, ni justificarlos. Lo que estoy diciendo es que el propósito de Dios, el trato de Dios para con tu vida, el instrumento principal será tu esposa, tu esposo, hermana. Hebreos 13:4 dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios. Curiosamente se menciona esos dos pecados en primer lugar. ¿Será porque eso es lo que más afecta a los matrimonios el día de hoy? Y me encantaría hablar que estos pecados tienen que ver con los matrimonios del mundo. No es así. Tienen que ver muchas veces con los matrimonios que están en la iglesia. Por eso, hermanos, es que es tan importante que aprendamos a disfrutar y a deleitarnos libremente con nuestra esposa en esa intimidad sexual que es una creación perfecta de Dios y un regalo maravilloso de nuestro Señor. Porque en la medida que estemos satisfechos, contentos, gozosos en ese ámbito, menos probabilidades hay de comenzar a poner los ojos en otras personas. ¿Para qué? Si estamos satisfechos. ¿Para qué? Si estamos contentos con nuestra esposa o con tu esposo. Y querido hermano, no te engañes. Querida hermana, no te engañes. El placer con otra persona puede ser deleitoso, claro que sí, pero es destructivo, porque no está dentro del diseño de Dios. Tu disfrute, tu deleite, tu placer, tu contentamiento debe ser con tu esposa o con tu esposo, con nadie más. Y en definitiva, ese es el verdadero hombre. ¿Recuerda lo que dijimos en el altar? ¿Recuerdas, hermana, lo que dijiste en el altar? Ese es el verdadero hombre a la luz de la Biblia. Aquel hombre que en la gracia del Señor vive para una sola mujer, es fiel para con una sola mujer, provee para una sola mujer, atiende a una sola mujer, aguanta tempestades, tormentas, todo lo que venga desde afuera hacia una sola mujer, protege a una sola mujer. La verdadera mujer es aquella ayuda idónea que ha entendido que tienes un rol maravilloso dado por Dios hasta el final. Hasta el final. Escucha, querida hermana, tu esposo no es lo que es hoy día si no fuera por ti. Lo repito, tu esposo hoy día no es lo que es si no fuera por ti, hermana. Eres un tesoro muy importante para tu esposo. Tanto es así que Job
en el capítulo 31 él dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo habría yo de mirar a una mujer virgen? Y varones, a nuestra esposa tenemos que serle fieles también con la mirada. Y Job lo que dijo, Cristo lo confirma en Mateo 5. Pero yo os digo que cualquiera de ustedes que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso es fidelidad delante de Dios. Y esa es una fidelidad plena. De acuerdo a la óptica del Señor, hermano, no necesitas tocar a alguien para cometer adulterio. Basta con que comiences a maquinar pensamientos en tu cabeza, porque a través del distractor externo entró por tus ojos. Porque los varones, insisto, tenemos que aprender a ejercitar, a entrenar nuestra mirada bajo el dominio propio. ¿Te ha pasado la desagradable experiencia de ver a un matrimonio en la calle de la mano y él tan descaradamente mirando a otra mujer que pasa al lado de su esposa? Claro, el otro diría, bueno, por lo menos que no esté la esposa, pues pastor. Igual sería pecado si codiciamos. Hermano, mira, mirar no es el pecado, ¿entiendes el punto? Pero desgraciadamente los varones tenemos esa inclinación. Claro que mirar no es malo siempre y cuando no codiciemos cosas que no debemos codiciar. Pero si somos honestos varones, ¿cuál es nuestra inclinación? ¿Cuál es nuestra tendencia a aquello? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que venir al Señor a pedirle perdón? ¿Por qué? Porque hemos maquinado pensamientos en nuestra cabeza un día, 2 días, porque ayer vimos a alguien indebidamente y hemos maquinado pensamientos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que ir a las plantas del Señor a decirle, Señor, te confieso mi pecado, te pido perdón, Señor, te ofendí a ti, ofendí a mi esposa sin saberlo ella? De hecho, los verbos que se utilizan para David son interesantes. David vio, codició y tomó. Mismo patrón. Permítame, para ir terminando, algunos consejos más prácticos dentro del deleite y deber conyugal. Bueno, ya hemos dicho que debemos, hermanos, disponernos o esforzarnos en conocer la naturaleza de tu esposa. Creo que es importante eso. Lo mismo, esposa, para ti. Debes aprender para satisfacer, para deleitar a tu esposo lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le agrada, lo que le desagrada. Llega el hermano y me dice, pastor, ¿sabe qué? Ok, voy a empezar a ir al gimnasio y voy a tener así unos músculos, pastor. Voy a empezar a hacer pesas y cuando mi esposa me vea se va a derretir. Porque me verá como un verdadero hombre. Escúchame, querido hermano, si quieres ir al gimnasio, anda. Pero si hay algo que tu esposa necesita, no son brazos llenos de músculos que levantan pesas. Tu esposa necesita brazos que la sostengan a ella cuando está sufriendo.
A tu esposa no le importa que te parezcas a Rambo o a quien quieras. Lo que le interesa a tu esposa, que esas manos fuertes que vas a levantar pesas en el gimnasio, sean para que la acaricies a ella cuando esté adolorida por alguna situación, para que cuando esté enferma la atendamos, para que en algún momento cocines tú y no ella. Eso necesita tu esposa. Pastor, pero si agregamos a todo eso igual unos músculos así, bueno, ya, pues hermano, ¿qué tiene? Lo mismo con la esposa. ¿Le has preguntado, por ejemplo, esposo, a tu esposa en la intimidad, si le incomoda lo que haces con ella? ¿Le has preguntado eso? Si le duele algo que haces con ella, es importante que lo hagas. Eso es amor, eso es consideración, eso es respeto. Y viceversa, esto es para ambos. Estoy simplemente poniendo un ejemplo, hermanos, pero el principio es ese. Aprendamos a conocernos, esforcémonos, porque aquellas cosas que se pueden evitar, las voy a querer evitar por amor. Pero hay cosas que son válidas y que gustan, entonces las puedo potenciar y continuar haciéndolas. Para esto debe haber una buena comunicación, como lo vimos al principio con el verbo conocer. Querida hermana, una vez una hermana, pastor, mire, o sea, no a mí, había recibido el consejo de que, hermana, mira, en la noche, qué sé yo, vístete atractiva para tu esposo. Ahí llegó la hermana envuelta en una sábana. Aquí estoy, amor mío. Hermana, ¿sabías tú que a nosotros los varones, me imagino que sí, nos atrae lo que entra por nuestros ojos? ¿Por qué no puedes usar aquella vestimenta que provoque a tu esposo, que deleite a tu esposo, que motive a tu esposo? ¿Por qué no? Varón, lo mismo. Son cosas normales, cotidianas, dentro de esa intimidad. De hecho, es importante también cuidar, hermanos, la apariencia física. Es importante. Con esto no estoy diciendo que te obsesiones con el cuerpo, con esto no estoy diciendo que te lo pases en el gimnasio, no, para nada. Pero es importante no abandonarse, es importante no descuidarse, debemos cuidarnos. ¿Para qué hablar de la higiene, verdad? Esposo, cuando llegues del trabajo, bueno, dúchate primero, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, hermanos, hay situaciones donde la esposa se queja porque el hermano quiere llegar así como viene, todo transpirado, probablemente maloliente, y él quiere tener intimidad con ella. Y claro, cuando conviene saca el texto, no te niegues. Hermanos, son cuestiones de sentido común, pero no siempre se practica. Cuando hay niños pequeños, la vida sexual o la vida íntima, dependiendo de la estructura de la casa, la forma de la casa, la vida íntima se altera. No es la misma cuando están solos, eso es una obviedad, ¿no? Pero matrimonios que tienen niños, tengan cuidado con prolongar su intimidad sexual en el tiempo, porque es peligroso. Recuerdo una vez
recibimos un matrimonio donde nos dijo esto: pastor, bueno, él se quejó. Pastor, nosotros tenemos 2 niños, uno de 3 y uno de 5. Y mi esposa ya 2 meses, por estar con los niños, por atender a los niños, por darle leche a los niños, etcétera, etcétera, yo fui relegado al segundo, tercer plano. En la medida de lo posible, no descuiden eso. Ándate a un lugar solo con tu esposa si no tienes la posibilidad en tu casa. Pídele a alguien que te cuide los niños una tarde, una noche, y sale con tu esposa. Pero no dejes de cumplir tu deber conyugal. Los hijos pequeños no debieran ser un impedimento para continuar la práctica de la intimidad sexual. A lo mejor no con la continuidad que acostumbraban antes, pero no lo podemos abandonar porque ya lo vimos en 1 Corintios 7, hay un riesgo. En nuestra iglesia hemos salido a algunos retiros de matrimonio donde nos fuimos a un hotel y muchos de esos matrimonios tenían niños pequeños. Los matrimonios al final agradeciendo eso, porque tuvieron la posibilidad. Nosotros me acuerdo que llevamos a 2 señoritas para que pudiesen atender a los niños cuando ellos tenían a lo mejor una enseñanza o algo, estaban ocupados, etc. Dieron las gracias. ¿Por qué? Porque pudieron disfrutar un tiempo que no habían podido hacer, porque la carga de los niños pequeños, sobre todo si son varios, les impedía tener este desarrollo de la intimidad sexual como tal. Entonces hay que tener cuidado con eso también. No descuidar esta parte importante de la vida del matrimonio para que Satanás no los tiente. De hecho, la mamá en este sentido pasa más con la mujer, está tensa en la intimidad de la relación sexual si la mamá está escuchando que el niño está llorando en el dormitorio al lado, si andan corriendo al lado y ahí están como medio apurados. No, pero tú varón reaccionas distinto, ¿no? No te importa mucho si el niño anda por ahí dando vueltas, porque somos diferentes. Pero tu esposa está tensa, tu esposa está nerviosa. Consejos prácticos. En la medida de lo posible, genera un ambiente de tranquilidad. Voy a terminar con esto antes de orar. Me quedan un par de minutitos. Escuché de una encuesta que se hizo tanto a hombres como a mujeres. Y la única pregunta fue la siguiente. ¿Qué prefieres? Esta pregunta fue tanto al hombre como a la mujer. ¿Qué prefieres? ¿Ser amado o respetado? Respetado puede ser también admirado. Los hombres contestaron ser respetados o admirados. Las mujeres respondieron ser amadas. ¿Por qué? Porque es lo que típicamente sucede dentro de los matrimonios. Mujeres, esposas aquí presentes, ¿hace cuánto tiempo que no halagas a tu esposo con palabras de admiración? ¿Hace cuánto tiempo no le dices que es un hombre inteligente, que te gusta cómo hace su trabajo, que agradeces al Señor porque Él trabaja duro para poder proveer el alimento de todos los días, la vestimenta que llevas tú, que llevan los hijos, todo lo que necesita la familia? ¿Hace cuánto tiempo que no lo haces? ¿Estás esperando que tu esposo se muera?
Oiga, pastor, ¿por qué se pone tan trágico o extremo? ¿Acaso no puede suceder? ¿O un accidente? ¿Cómo me encantaría hoy día decirle tantas cosas a mis padres? Pero ya no se las puedo decir, porque murieron. El año pasado, mi padre murió, mi madre murió en mayo y mi padre en agosto. ¿Cómo me encantaría hoy día valorar? ¿Cómo me encantaría hoy día decirles, papá, gracias por todo tu esfuerzo? Gracias, mamá. Mamá, ¿cómo eres tan hermosa, mamá? Eres tan virtuosa. ¿Cómo pudiste criar 8 hijos? ¿De dónde sacaste esa fuerza, mamá? Te admiro, mamá. No lo puedo hacer hoy día, porque no están, se murieron. No esperes eso, mujer. Valora a tu esposo. Dile que tú valoras su sacrificio, su esfuerzo diario. Porque los hombres somos diferentes. Anhelamos escuchar eso. Y cuando un hombre escucha eso de su esposa, se vuelve un Superman. Aunque esté cansado, aunque esté sufriendo por alguna situación, se vuelve un superhéroe ese esposo. Hazlo, mujer. Varones, ¿hace cuánto tiempo dejaste de tratar con amor a tu esposa? ¿Hace cuánto tiempo no le dices lo importante que es para ti? A ella la cautivan las palabras, a ella la cautivan los mensajes. Ella es diferente, necesita sentirse amada y necesita escucharlo de tu propia boca. Varones, ¿hace cuánto tiempo no sacas a comer a tu esposa, si eso es lo que a ella le gusta, a un restaurante lindo? No, aquí, pastor, aquí al puesto nomás del par de sopaipillas y con eso está bien. ¿Hace cuánto tiempo que no inviertes en ella, por ejemplo? ¿Hace cuánto tiempo que no le regalas aquello que a ella le agrada? Hermanos, lo que estoy tratando de decir es que es nuestra responsabilidad mantener siempre, constantemente ese amor que no se basa en emociones superficiales, en hormigueos de quinceañero. Yo le dije a mi esposa que la iba a amar, que la iba a proveer para ella, que la iba a tratar con fidelidad, que etcétera, etcétera. Y lo quiero hacer hasta el fin. No porque sienta que la amo emocionalmente, porque ese tipo de amor fluctúa, sube, baja. Es un amor determinante que va más allá de sensaciones superficiales. Lo mismo tú, querida hermana. No vas a sentir que amas a tu esposo muchas veces, pero no estamos basados en eso. Hicimos un pacto con ella, por eso se le llama pacto matrimonial, delante de Dios, de estar hasta el fin con ella o con él. ¿Hace cuánto tiempo no lo haces? Claro, indudablemente podemos entender, como lo dije al principio, que la relación se ha herido. Y esta es la razón, hermanos, del por qué el día de mañana vamos a continuar y a ampliar mucho más lo que es el verdadero perdón
de todo corazón. Porque aquí hay esposos heridos, aquí hay mujeres heridas y necesitamos ser restaurados. Necesitamos continuar adelante con nuestro matrimonio, a pesar de la etapa que puedas estar viviendo. La intimidad sexual es una creación perfecta, un regalo de gracia y un precioso deleite sagrado, para que tú y yo lo podamos disfrutar plenamente, solo en el marco de nuestro matrimonio. Oremos. Padre bueno, gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, haber entendido lo que tú quieres y cómo tú ves la relación matrimonial íntima. Gracias te damos, Señor, y entendemos que tu palabra continuará haciendo su efecto en nosotros. Sigue preparando nuestros corazones para el día de mañana y danos también desde ya, Señor, la disposición de poder perdonar o pedir perdón a quien corresponda, porque esa es tu voluntad para cada uno de nosotros. Muchas gracias por mis hermanos que han escuchado pacientemente estas exposiciones. No conozco sus corazones, no necesito conocerlos. Basta con que tu palabra sea expuesta y ella misma hará su obra en cada uno de estos corazones. Muchas gracias por este tiempo. A ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.